Estamos en Nosotras Hablamos, serie de entrevistas entre autoras, que nos da muchísimo gusto el día de hoy tener esta plática con Elsa Cross, figuras más importantes de la literatura mexicana. Es una humanista en su expresión más alta y por ello celebramos también su 75 aniversario natalicio. Esta celebración, que no hay mejor celebración que escuchar a los autores de voz viva. Ella ha tenido numerosos premios, entre los cuales cabe resaltar el Premio Nacional de Artes y Literatura. Ha recibido premios internacionalmente en Canadá, Francia y Suiza. Es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular. Ha publicado igualmente múltiples libros de ensayo y de traducción de poesía. Bueno, una de las cosas es justamente hablar sobre este poder de la poesía en estos momentos de incertidumbre y cómo ha sido para ti la fuerza de la poesía en estos momentos. Rocío, muchas gracias. Quiero agradecer tu invitación y tus palabras tan generosas. Sobre esta situación que vivimos actualmente, no es fácil, pero creo que también depende desde dónde uno lo vive. Saber que lo que le toca a uno vivir está bien y es perfecto. Aceptar lo que le trae a uno la vida, sea como uno se lo imaginó o no. Tiene uno que estar alerta y no dejarse apabullar por todo lo que te llega y te cae encima. En ese sentido, me encanta que tengas esta visión, sobre todo después de una vida dedicada a la literatura, una vida dedicada a la poesía, a la investigación también. Y me gustaría saber, a este punto en tu vida, ¿la literatura ha significado la gran travesía? ¿Y cuál sería en este momento lo que a ti te gustaría escribir? Algo que uno termina por interiorizar, de tal manera que uno lo vive muy desde adentro, esté leyendo libros o no. Todo ese mundo, toda esa riqueza, tiene que volverse parte de uno. También lo que te da una manera de ver el mundo. La poesía tiene un poder de transfiguración, lo cual no quiere decir que uno se desconecte de la realidad, ¿no? Sino que es capaz de mirarla, de enfrentarla, interactuar con ella desde otra perspectiva. Sobre la otra parte de tu pregunta, tengo 3 libros en proceso. Uno, pues de 2 años para acá, 2 o 3 años, lo que he ido escribiendo. Y otros 2 que he estado trabajando muy eventualmente, cuando surge algo que se conecta con esos temas. Son poemas que han ido surgiendo muy poco a poco. Te dijo que 2020 había sido el año de la poesía. Esto en el sentido en que había una explosión, ¿no? en las redes sociales, donde la gente se leía, donde la gente tenía estos poemas que de alguna forma expresaban también lo que estaba sintiendo, pues una colectividad necesitada de hablar, de dejarse escuchar, ¿no? Sobre todo por el confinamiento. Creo, no sé, lo pongo a tu consideración, hay una fe en la posibilidad de seguir significándonos, de seguir hablando, de seguir escribiendo, de seguir encontrándonos en el lenguaje. Yo te pregunto a ti si encontraste justamente que la literatura y que el lenguaje eran esta fe y cómo esta fe puede hacerse posible. Yo creo que esa fe es como una cualidad interna que tiene todo el mundo y que cada quien la puede proyectar en lo que sea. Lo que es súper importante es que no se muera, que no se pierda, que no claudique uno. Nadie enfrenta desafíos superiores a sus fuerzas. Ojalá que fuera cierto. Yo sé que en ocasiones simplemente no es así, pero quiero pensar que esto se trata de desafíos internos. Ya está más que visto en la historia de la literatura, cómo las épocas más difíciles han sido a la larga las más fructíferas, artísticamente, lo que te obliga a encontrar otras salidas, a buscar otras cosas, a inventar, a ver qué rayos haces. Pero todo eso desde luego que mueve todo lo que se conecta con la creatividad.
con la creación y con los cambios de paradigmas. Yo creo que también eso es algo que ha traído la pandemia, los cambios de paradigmas y las formas en que establecemos incluso nuestro propio cuerpo en el espacio-tiempo y en la relación con nosotros. Y en ese sentido, ahora en estos momentos en que estamos viendo toda una serie de movimientos como el Me Too y como los movimientos de una igualdad y una equidad entre géneros, una de las preguntas que todo el tiempo está aflorando es si hay una diferencia en la forma de creación desde el universo de lo femenino, o sea, desde el universo del ser mujer, si la condición femenina te hace mirar de ciertas maneras ciertas cosas. ¿Crees que es importante o crees que condiciona el ser mujer la forma de escritura? Ojalá que en el momento de crear uno vaya más allá de esas distinciones biológicas, genéticas, pero no que surjan de esa mentalidad, ¿no? O de lo femenino, de lo masculino, porque creo que sería una pereza enorme. ¿Cuáles podrían ser como tus, digamos, tus figuras más importantes? Y no hablo solamente de poetas, ¿eh? Hablo de espacios geográficos, de músicos, de compositores, de imágenes que conforman, digamos, tu primer círculo de creadores que de alguna manera han significado potentemente en tu obra, Elsa. Y sería una lista muy larga, pero lo primero cuando empecé a escribir sí fue con la Ilíada, lo más antiguo para nosotros. Entonces, todo el mundo clásico ha sido básico en mi formación, no que lo planeara. Empecé a leer fragmentos de la Ilíada que me cautivaron. Poquito tiempo después leí, estoy hablando de los 15, 16 años, poesía de Seferis, y pues me envolvió igualmente. Y yo creo que de aquí esto me marcó en un sentido poéticamente. Y es que me doy cuenta de que sigo relacionándome mucho o siendo a veces muy perceptiva hacia algo con una categoría pues ya muy desusada. Yo llamaría canto. Esa poesía que es un canto, no quiero decir con esto un fárrago retórico, espeluznante, ese canto a mí me jala muchísimo y lo puedo encontrar tanto en Pound como en Peirce, muchos otros autores, lo cual no quiere decir que no sea también muy perceptivo y que no disfrute muchísimo otro tipo de expresión poética. Botticelli y Leonardo me siguen conmoviendo, jalando, más que muchos otros pintores. Y bueno, no sé, es que es un mundo de referencias que tengo como muy, muy incrustado. Que justamente ahí eso es algo que a mí me encanta de ti, Elsa, que es esta idea de cómo puedes empezar justamente desde estos libros fundamentales y fundacionales, ¿no? Como la Ilíada o la Odisea, ir más allá. En los libros nos dan rostro y nos dan fe, pero al mismo tiempo eres una lectora, puede dialogar absolutamente con la poesía contemporánea. Y yo siempre aprecié y me parece fundamental que un poeta pueda tener estas anclas, ¿no? Justamente en su formación, sus lecturas primeras, pero estar siempre abierto a lo contemporáneo. Pero estás todo el tiempo abierta a la lectura de los poetas más jóvenes. ¿Qué has encontrado en la poesía de estos autores? ¿De dónde te relacionas justamente con esta poesía de esto absolutamente contemporánea? Porque yo también creo que lo que tú escribes tiene una parte donde está todo el tiempo visualizando lo que está pasando hoy, aquí y ahora. ¿Cómo ha sido esa lectura para ti, Elsa? Mira, para mí es muy instructiva y muy rica, me revela cosas muy nuevas, me permite descubrir cosas. Y creo que hay una enorme riqueza que tienen los chavos, poetas ahorita, en las manos, con todos estos medios alternativos. Admiro enormemente esa capacidad de experimentación formal, esa facultad de renovarse constantemente como poetas. Para mí es una lección permanente y es algo que admiro. Pues sí, me parece primordial justamente entender cómo están relacionados la tradición y lo contemporáneo. ¿Qué libros ya apostaban al futuro, que son, por ejemplo, no sé, pienso en William Blake o el propio Dante, ¿no? Estos libros que tienen una suerte de atemporalidad porque nos hablan de nosotros mismos. ¿Qué libro podrías tú recomendarle a las lectoras, a los lectores, como un punto de inicio de la travesía, el libro que pueda abrirles el camino hacia otras lecturas?
y sobre todo también creo que de poetas mexicanos o de algún autor latinoamericano. ¿Qué libro crees tú que podría ser importante como un primer peldaño al camino de la poesía? Qué difícil pregunta, Rocío. No sabría realmente. Lo que para mí fue importante hace 60 años, ahorita no puede tener gran validez. Entonces, uno puede decir Piedra de Sol, que es bastante accesible porque tiene una métrica fija, tiene una musicalidad, un lenguaje muy transparente. Eso podría ser una cosa. Pero más bien yo recomendaría que vean, porque será distinto para cada quien, con qué poetas se conectan más, en dónde se ven reflejados, porque quizá eso sí represente un punto de partida más seguro para ellos. Me marcaron libros escritos 40 años después de esas lecturas. Veo que todavía los tienen como una referencia, todavía aparecen en el fondo, porque sin duda me estaban diciendo algo que era importante sobre mí misma. Finalmente, también esa es una puerta de entrada, el ver dónde se encuentra más a sí mismo, lo cual no quiere decir que se limite a esa lectura, sino que trate siempre de explorar otras cosas y sobre todo lo que le vaya representando un desafío mayor, ¿no? El salirse de lo que ya se sabe para buscar más cosas. Creo que ese es un encuentro que uno tiene con los autores, como autores que van marcando y definiendo los puntos de investigación y de lectura. Por eso es difícil la pregunta, ¿no? Porque en realidad tú acabas de decir Piedra del Sol, que a mí me parece maravilloso. Y yo pensaba también, o sea, sobre estos libros de poéticas, por ejemplo, pienso en el monogramático del propio Octavio Paz, como un largo ensayo, pero que es profundamente poético, con unas imágenes bellísimas y que tiene que ver con la devoción del lenguaje, y con el monogramático, ¿no? Que es Hanuman, pero también pienso en otros libros como los libros de María Zambrano, ¿no? Que de alguna manera me ayudaron a entender y a entrever todo el poder significativo que tiene la poesía y desde dónde poder entrar a ella, ¿no? Y creo que ese sí es como una búsqueda y entonces, por lo que tú dices, de alguna manera tiene que ver con el azar. El poema te encuentra cuando debe encontrarte, pues como lo es también la vida con las cosas que te suceden, y ya de ahí empieza a generarse una suerte de red nerval, ¿no? Donde empiezas a encontrar tus autores, que después pueden ir cambiando. Tienes varios libros que están escritos allá en distintas residencias, y a cerrar la conversación con un tema que son los viajes. Tú has viajado muchísimo, pero has viajado también en busca de esos espacios, como Marzo, que escribiste el libro, y me gustaría saber, ¿esos viajes han significado la escritura de sus libros o es que en realidad has empezado los libros y has ido a esos lugares para cerrar el ciclo? ¿Cómo ha sido ese proceso escritural con respecto a los viajes y las geografías? He escrito muchos poemas sobre Grecia antes de ir. Fui por primera vez. Y Bomarzo también fue un caso muy raro, porque el libro lo escribí entero antes de ir a Bomarzo. Y surgió de que oí, estando en meditación que yo practico, oí lo que son los primeros 3 versos del libro, que me hizo mucho sentido, que dice, no fuimos a Bomarzo, sino en el hilo de esas largas conversaciones que siempre nos llevaban a las mismas fuentes. Esto lo oigo y me levanté a escribirlo, porque sí sentí que estaba diciendo cosas, estaba empezando algo, y salieron de golpe, pues no sé, los primeros 2 cantos. Algo muy curioso porque era mi problemática de 30 años atrás. No tenía que ver con lo que estaba viviendo en ese momento, sino cosas que había vivido antes y que se habían quedado ahí relegadas, ¿no? Entonces fue recuperar todo ese mundo interno de memorias, unas reales, otras no. Hay mucha invención, mucha cosa expresada de una manera simbólica. Y fui a Bomarzo pues años después, que ya no me deparaba realmente muchas sorpresas. El lugar era tal como lo había imaginado. En la India, por otro lado, sí fue llegar a descubrir paisajes
que completamente se correspondían a lo que era mi experiencia interna en ese viaje, en ese lugar. Entonces, por eso son poemas tan descriptivos, el darle cuerpo con lo que estaba viendo alrededor, a las cosas que estaba viviendo internamente. Y para mí sí los viajes han sido cruciales en mi poesía porque es cuando más escribo. Viaje es físico, mental, como sea. Ese traslado, ese ir hacia un X lugar. Sí, justamente ese es el viaje y la travesía. No solamente es física, no solamente es corporal, de que el cuerpo se mueva, sino también es un viaje interior, ¿no? Es un viaje que va incluso por los estadios de las sensaciones, de lo sensoperceptual, de las geografías. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Elsa, este tiempo, esta entrevista. Para nosotras hablamos de la revista Este País, que está haciendo esta serie de conversaciones entre escritoras. Y pues muchísimas gracias y espero seguir conversando contigo muchos, muchos, muchos años. Muchas gracias a ti, Rocío, por todo y también a este país. Y muchas felicidades por el 30 aniversario de la revista. Es realmente un logro muy bueno, muy lindo, muy importante que llegue a todo este tiempo y tanto que ha aportado.